Primero ofrecerles disculpas porque se suponía que yo venía esta mañana a inaugurar este congreso que se celebra por primera vez fuera de los Emiratos, y estamos muy agradecidos por haber escogido a Colombia y a Cartagena para la celebración de este congreso. Pero tenía en la capital al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su totalidad. Todo el Consejo llegó anoche. Primera vez en la historia de Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad viene a América Latina, y por supuesto primera vez en 72 años que viene a Colombia, y primera vez que viene no por un motivo usual para el Consejo de Seguridad, como es el de ir a arreglar problemas, como es el de ir a verificar cómo está la guerra o qué tiene que hacer el Consejo para arreglar esa guerra, sino, como lo dijo el presidente del Consejo en unas declaraciones esta mañana, venimos porque Colombia es el único caso de todos los casos que el Consejo ha venido estudiando y participando en el mundo entero, que es un caso exitoso, que es un caso para mostrar. Es el único país donde el Consejo de Seguridad está haciendo algo donde efectivamente los resultados son muy positivos. Un proceso que no fue adelantado por el Consejo de Seguridad, sino que se le pidió ayuda al Consejo de Seguridad para que se culmine el proceso. Y eso es una noticia muy importante para nuestro país. Esta mañana recibimos nuevamente el apoyo unánime de todos los miembros del Consejo de Seguridad para continuar en la fase siguiente en la construcción de la paz. Este Congreso se celebra entonces en un día muy especial y en un momento muy especial de nuestra historia, que en cierta forma se está rompiendo en dos, porque un país que ha vivido durante más de 52 años con un conflicto armado, el solo hecho de poderlo terminar le permite decir que la historia comienza de nuevo. Y ese es el momento que estamos viviendo. Y por eso les vuelvo a ofrecer disculpas de no haber podido venir esta mañana, pero aquí estamos. Además, un día donde también tuvimos otras buenas noticias. No solamente el Consejo de Seguridad le dio reiteró su respaldo unánime, sino que el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar el presupuesto para ese país para el año actual, y en ese presupuesto el rubro para Colombia, de ayuda para Colombia, frente a lo que veníamos recibiendo anteriormente, se incrementó en un 20%, un poco más del 20%. Algunos aquí en Colombia estaban preocupados que Estados Unidos iba a restringir la ayuda, que iban a disminuir el aporte. Otros hicieron inclusive lobby para que así fuera. Pero a los primeros les quiero decir que pueden dormir tranquilos, porque no solamente no los disminuyeron, sino que lo aumentaron. Y a los segundos les puedo decir que hay un dicho muy popular aquí en Colombia que se dice que quedaron viendo un chispero. Nosotros creo que lo que vimos hoy es un espaldarazo también de Estados Unidos al proceso de paz. El plan se llama Paz Colombia y es un paso importantísimo para el futuro de nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque la paz, la economía y las zonas francas están todas conectadas. Hace más de 25 años, cuando Colombia decidió abrir su economía, me correspondió a mí, coincidencialmente, ser el primer ministro de Comercio Exterior de Colombia. Me entregaron un decreto diciendo: abra la economía
ministro y comenzamos un proceso de modernización y de apertura económica. Colombia era un país muy cerrado, muy protegido, que no veía los mercados internacionales como un potencial, sino el mercado interno. Y recuerdo que de las primeras medidas que se tomaron fue, por ejemplo, privatizar los puertos. Este puerto de Cartagena, donde estamos hoy, los puertos de otras ciudades del Mar Caribe, el puerto de Buenaventura, los privatizamos y hoy tenemos el orgullo de decir que el puerto de Cartagena es el puerto más eficiente que hay en el Caribe latinoamericano. Y el puerto de Buenaventura es el puerto más eficiente que hay en el Pacífico latinoamericano. Otra medida que tomamos, recuerdo que esa medida fue muy aplaudida por el entonces presidente de los exportadores, que aquí lo veo allá sentado, el doctor Jorge Ramírez Ocampo, fue privatizar unas zonas francas que estaban en manos del Estado y que no tenían mayor uso. El sector privado tenía que participar. Esa ha sido una filosofía nuestra desde el principio. El sector privado tiene que ser protagonista importante de toda la dinámica económica. Privatizamos esas zonas francas, eran 6 zonas francas, y desde entonces el país, por fortuna, ha venido fortaleciendo esa política de zonas francas. Hoy Colombia cuenta con 111 zonas francas, como ustedes deben saberlo muy bien, que es el 25% de todas las zonas francas de América Latina. En América Latina hay alrededor de 445. En mi gobierno, en estos últimos casi 7 años, se han creado 52, o sea, casi la mitad de todas las zonas francas que tenemos. En el primer gobierno mío 40 y en el segundo llevamos 12. Y se han ejecutado inversiones por más de 5 billones de pesos, generando más de 25.000 empleos. Pero algo muy importante que estamos haciendo, estamos ampliando el concepto de zona franca, y otra buena noticia que recibimos en estos días, el día de ayer, fue el descubrimiento de un gran depósito de gas, precisamente aquí en el Mar Caribe, un depósito de gas que nos va a permitir ser autosuficientes en gas durante los próximos años. Es uno de los más grandes depósitos de hidrocarburos que hemos descubierto desde hace 30 años, con un potencial aún mayor del que hoy tenemos ya comprobado. Y parte de ese engranaje para aprovechar esa gran riqueza que tenemos es precisamente las zonas francas, que hemos decretado el concepto de zonas francas en exploración offshore. Y eso fue una herramienta muy atractiva para los inversionistas y para nuestro socio en esta inversión. Nosotros pues hemos entendido siempre las zonas francas como polos de desarrollo. Ustedes lo saben mejor que yo, atrayendo inversión, atrayendo capital, generando empleo. Hemos creído siempre en el modelo franco y creo que hemos sido bastante exitosos en la forma como han venido creciendo. Las cifras así lo corroboran. Al comienzo de mi gobierno se exportaban cerca de $2.000 millones de las zonas francas. Hoy se está exportando más del 50% adicional. Ayer conocimos unas cifras muy importantes de exportaciones. 38% crecieron nuestras exportaciones el mes de marzo. Y tenemos zonas francas de diversa índole, no solamente esta que les menciono de offshore, para la exploración petrolera y gasífera, sino también zonas francas para la salud. Esta ciudad, hacia el norte,
va a ser un centro muy importante de servicios de salud y ya hemos decretado unas zonas francas para unas inversiones muy cuantiosas. Creemos que lo que se va a construir aquí entre Cartagena, que es donde estamos, y la ciudad de Barranquilla, que queda al norte, va a ser uno de los centros médicos más importantes de toda la región, con un régimen de zona franca. Ha tenido mucho éxito en Colombia los call centers. El call center colombiano tiene además una ventaja adicional. Dicen muchos que aquí se habla el mejor español del mundo. Nos preciamos de ser buenos en el uso del español. Y eso para los call centers parece que es también muy atractivo, pero no, yo estoy seguro que eso es menos atractivo que el régimen de zona franca. Y ese régimen de zona franca ha incentivado muchísimo la creación de call centers en Colombia. También algo donde Colombia tiene un gran potencial es en la generación de energía, y ahí también estamos desarrollando el concepto de zona franca para la generación y exportación de energía. En el documento que produjo esta organización se menciona que hay 3 aspectos claves, 3 pilares que deben enfocar las zonas francas para mejorar su efectividad: la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Eso es lo que hemos querido hacer en Colombia con las zonas francas. Unificamos todas las reglas de juego, un decreto que expedimos recientemente. También quisimos hacer unas reformas tributarias para que todo el mundo tuviera el mismo tratamiento, y el decreto también incluye la posibilidad de exportar desde esas zonas francas a terceros países y también al mercado nacional. Además de esto, se dispuso que las zonas conserven los beneficios tributarios en impuestos como el impuesto de valor agregado. Por supuesto que las zonas francas necesitan un ambiente positivo, un ambiente favorable para su operación. Y también nos hemos dedicado en estos últimos 7 años a generar ese ambiente. No es posible tener una zona franca exitosa en una economía que no esté funcionando adecuadamente. Hay una relación directa entre la fortaleza del ambiente donde se está operando la zona franca y el ambiente económico en general del país donde esté localizada esa zona franca. Por eso también quiero compartir con ustedes lo que hemos hecho y lo que va a suceder en Colombia hacia el futuro, entre otras cosas gracias a la paz que hemos firmado. Colombia durante todos estos años ha vivido en guerra, en un conflicto armado que ha sido como un freno para nuestro desarrollo. Si ustedes piensan manejar un vehículo, un bus, un camión con el freno de mano puesto, pues es mucho más difícil, inclusive a veces hasta ni avanza. Pues eso ha sido el freno de mano del conflicto armado que ahora ya no tenemos, que estamos en este momento, en este preciso momento, con la presencia de las Naciones Unidas, estamos finiquitando ese conflicto. La guerrilla está entregando sus armas, algo que los colombianos hace unos años nunca nos habíamos imaginado. Se lo está entregando a las Naciones Unidas y vamos a tener casi que medio país por conquistar, por desarrollar. Y eso va a generar toda una serie de dinámicas económicas muy positivas. Pero al mismo tiempo necesitamos que la economía y las reglas de juego y la inversión sea atractiva. Y eso es lo que hemos tratado de hacer durante estos 7 años. Y lo hemos hecho, creo yo, con bastante éxito. Hemos introducido legislación, reformas constitucionales para darle a los inversionistas, por ejemplo, los inversionistas en nuestros bonos, la seguridad de que Colombia tendrá una economía
fiscalmente responsable. Inclusive introdujimos ese concepto de sostenibilidad fiscal en nuestra Constitución para evitar lo que en muchos países ha sucedido, que se toman decisiones o bien por el Congreso, o bien por los jueces, o bien por el propio Ejecutivo, que desequilibran las cuentas fiscales, vienen las crisis y el costo de esas crisis son mucho mayores a los beneficios temporales que puede generar alguna medida transitoria. Entonces introdujimos ese concepto. Inclusive ayer el Congreso de la República eligió 2 nuevos magistrados ante la Corte Constitucional, magistrados que terna el presidente, y a todos los ternados, incluyendo los 2 que fueron elegidos, una de las condiciones para ternarlos era que estuviera absolutamente convencido de ese concepto de la responsabilidad fiscal en los fallos de la Corte Constitucional. Y creo que eso va a dar una garantía adicional, una tranquilidad adicional a los tenedores de bonos que hoy son muy importantes de los bonos colombianos. Hemos hecho todo un esfuerzo para que el país pueda crecer a tasas suficientemente altas para poder generar más empleo, y las cifras son muy elocuentes. El crecimiento promedio de Colombia está entre los países líderes de América Latina, junto con Perú, a pesar del choque que sufrimos con la baja del precio del petróleo. Colombia dependía en un 20% de sus recursos totales, recursos fiscales, del petróleo. El año pasado nos entraron 0 pesos. Sin embargo, ya hicimos los ajustes, no perdimos empleo, no permitimos que los sectores vulnerables fueran afectados y ya pasamos la tormenta y hacia adelante debemos crecer con más ritmo. Hemos hecho un gran esfuerzo para atraer inversión. Sin inversión, las economías no crecen. Cuando recibimos el gobierno hace 7 años, la tasa de inversión era alrededor del 22%, 22-23%, hoy está cerca del 30%, que era una tasa de inversión que los colombianos nunca habíamos pensado que íbamos a obtener, porque esas eran tasas de inversión de los países asiáticos, de los tigres asiáticos, pero no de los latinoamericanos. Hoy Colombia tiene la tasa de inversión más alta de cualquier país de América Latina, con economías similares, más que Brasil, más que Argentina, más que Chile, más que Perú, más que México. Y ese es uno de los indicadores que para nosotros es más importante, porque, repito, cuando hay inversión hay crecimiento. Y hemos hecho lo posible para que ese crecimiento sea un crecimiento sano. ¿Qué llamo yo un crecimiento sano? Un crecimiento con una inflación controlada, una inflación baja. Para ello tenemos, afortunadamente, un Banco Central independiente que hace ya 15 años está aplicando una política de inflación objetivo con mucho éxito. Tuvimos nosotros una situación de aumento de inflación en estos últimos 2 años debido a que la baja del precio del petróleo generó una devaluación del peso que encareció los productos importados en forma importante, y al mismo tiempo se nos presentó el peor fenómeno del Niño, la sequía, el cambio climático que nos afectó duramente, el peor fenómeno que hemos tenido en nuestra historia. Esos 2 factores generaron una mayor inflación que ya otra vez está bajo control y tenemos una inflación por debajo del 5%. Crecimiento sano quiere decir que el crecimiento se pueda repartir equitativamente entre todos los ciudadanos, entre todos los colombianos en nuestro caso. Y hemos hecho un gran esfuerzo
para que eso sea así, luchando contra la pobreza y la pobreza extrema. Y Colombia, lo digo con mucho orgullo, ha sido el país más exitoso en estos últimos 7 años de toda la región en reducir la pobreza y la pobreza extrema. Hemos sacado de la pobreza, que incrementa la clase media, es decir, incrementa a los consumidores de muchas empresas, a 4.600.000 colombianos, y hemos reducido la pobreza extrema a la mitad. Todavía nos queda un camino largo por recorrer, todavía hay demasiados pobres en Colombia, pero hemos sido el país que ha sido más exitoso en lograr ese objetivo, crecimiento, pero estábamos acostumbrados a que crecía la economía y se ahondaban las brechas entre los ricos y los pobres. En estos 7 años hemos, por fortuna, logrado que el crecimiento se distribuya mejor y en lugar de ahondar las brechas, se han reducido las brechas, generando más empleos, más puestos de trabajo, que es la forma más efectiva para poder luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. Y ahí en el empleo, las zonas francas contribuyen muchísimo, pero hemos hecho un esfuerzo enorme, porque al fin y al cabo, la competencia mundial es por atraer inversión, pero ¿para qué? Para que genere empleo. Y en Colombia hemos logrado bajar la tasa de desempleo, lo habíamos prometido a un dígito y hemos bajado la tasa de desempleo de 80 meses que llevamos de gobierno en 75 de esos 80 meses. El mes de marzo, el mes pasado, volvimos a bajar nuevamente a pesar de las dificultades que estamos viviendo, la tasa de desempleo a un dígito, casi medio punto, generando 486.000 empleos. Ese crecimiento también ha tenido unos motores que han impulsado el crecimiento, pero que a su vez lo que quieren es sembrar competitividad para el futuro. La infraestructura. Hace 7 años diseñamos un plan de infraestructura. Colombia tenía una de las infraestructuras más deficientes, menos competitivas de toda la región. Estábamos muy rezagados. Diseñamos un plan muy ambicioso. El Banco Mundial dice que es el más ambicioso de cualquier país emergente, que lo estamos ejecutando en este momento. El plan ya está en marcha. Si ustedes recorren Colombia de norte a sur, oriente a occidente, van a ver un país en construcción, autopistas, viaductos, los aeropuertos. No sé cuántos de ustedes llegaron a Bogotá. Ese aeropuerto es el más eficiente que hay en este momento de toda América Latina, primero en carga, tercero en pasajeros después de México y Sao Paulo en Brasil. Y así hemos intervenido 58 aeropuertos y estamos construyendo toda una infraestructura que también le va a servir a las zonas francas, porque ustedes saben perfectamente que la movilidad, la logística es fundamental para que las zonas francas sean exitosas. Lo otro que ha movido la economía con mucho éxito ha sido una política de vivienda, para que ese crecimiento también pueda beneficiar a aquellos que necesitan vivienda, y esa política de vivienda nos ha permitido reducir el déficit habitacional en estos 7 años en un 50%. Hemos creado más de 1.300.000 viviendas, 100.000 de ellas o 130.000 de ellas gratis para los que nunca se soñaron que iban a tener vivienda. Y eso jalona 32 industrias y ha sido un factor muy importante en el crecimiento. Otros 2 aspectos que son semillas para un crecimiento adicional hacia el futuro. El tema de las TICs, la tecnología. Colombia hace 7 años era un país relativamente rezagado en materia de infraestructura de tecnología. Uno de los propósitos que nos impusimos fue conectemos todos los municipios, tenemos 1.200 municipios en el país, todos los municipios con fibra óptica y banda ancha, para que eso se vuelva un factor de mayor productividad, de mayor eficiencia.
La tecnología es algo que está cambiando tan rápido que si nos quedamos rezagados, el país se va a quedar rezagado. En ese entonces me advirtieron que no hiciera esa promesa porque era imposible de cumplir. Hoy, los 1.200 municipios del país, todos están conectados con fibra óptica y banda ancha, y somos uno de los países más atractivos para la inversión en telecomunicaciones y en las tecnologías de la información. El cubrimiento, por ejemplo, de los celulares está del orden de 120 y pico por ciento, 125% de la población. Eso es uno de los cubrimientos más altos. Y ahora el gran reto es cómo vamos a usar eso para mejorar la productividad de la economía. Y la otra gran semilla, que ha sido la prioridad número 1 de este gobierno, es la educación, que es la semilla más importante que podemos sembrar para un mejor futuro. Decretamos la gratuidad de la educación del grado 0 hasta el grado 11 en todos los colegios públicos. Iniciamos una política de educación para la primera infancia, el momento en que el niño nace hasta el momento en que llega al colegio, que es donde es más rentable la inversión social, más rentable que en cualquier otro sector. Ahí hemos hecho un esfuerzo enorme en la política de primera infancia. Hemos aumentado el acceso a las universidades, a la educación superior en más de cerca de 14 puntos porcentuales, pero lo más importante es que hemos hecho un gran esfuerzo en mejorar la calidad de la educación. Para eso nos estamos comparando no con los mejores de la región, sino con los mejores del mundo. Una de las razones por las cuales estamos nosotros a punto ya de ingresar, llevamos 6 años en un inmenso esfuerzo a la OECD, es precisamente para tener estándares de los mejores a nivel mundial, no a nivel regional. Y en materia de educación, eso sí que es importante, porque uno en el mundo globalizado de hoy, cuando se gradúa de la universidad, está compitiendo con el ingeniero que se graduó en París o en Tokio, o en Nueva York o en Dubái. El mundo cada vez es más pequeño, más globalizado, y por eso los países que tengan una buena preparación, una buena capacitación y una buena educación, pues van a ser los exitosos. Convertimos la educación en el primer rubro de nuestro presupuesto, por encima de la defensa y la seguridad, que había sido el primer rubro durante décadas. Llevamos 3 años con la educación como primer rubro y estamos construyendo más colegios y más aulas que nunca antes en nuestra historia. Y eso es otra semilla para un crecimiento futuro mucho mejor. De manera que lo que van a ver ustedes es una economía que hoy es mucho más fuerte, mucho más sólida de lo que era hace unos años, hace 7 años, pero que hemos sembrado para que al cabo de unos años sea todavía mucho más sólida de lo que es hoy en día. Estamos avanzando. Y hoy, precisamente esta mañana, salió el informe del Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que hacen informes sobre todos los países cada cierto tiempo. Les voy a leer, a citar lo que dice el Fondo Monetario. Esta mañana, las conclusiones que revelan hoy dicen que Colombia se ha ajustado de manera ordenada a una combinación de shocks internos y externos y logró un crecimiento económico más rápido que el de otros países de la región y mejoras adicionales en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y una entidad como el Fondo, poco da a hacer elogios, felicitaron a las autoridades por la adopción de un sólido marco de política económica y la aplicación de medidas oportunas para responder a la caída de los precios del petróleo, que en el caso nuestro, como les decía, nos tumbó la mitad de nuestras exportaciones. Y frente al futuro, ese consejo directivo, que es el que emite estos conceptos del mundo, dijo unánimemente, cito,
Las favorables perspectivas a mediano plazo de Colombia se verán respaldadas por la implementación del Acuerdo de Paz y el programa de reformas estructurales. O sea, el validador tal vez más legítimo, el Fondo Monetario, que vigila a todas las economías, cree que Colombia estamos haciendo las cosas bien. Y eso los debe también estimular a que las zonas francas tengan también un mejor futuro, porque si la economía tiene un mejor futuro, pues las zonas francas tendrán un mejor futuro. De manera que yo les agradezco enormemente que me hayan invitado a participar en este congreso, decirles que a mí no me tienen que convencer de la bondad de las zonas francas, yo soy un absoluto convencido, continuaremos apoyándolas, son polos de desarrollo que se necesitan. Hemos hecho un gran esfuerzo para también permitir que las zonas francas entren dentro del juego de la dinámica de las negociaciones comerciales. Ha sido difícil, muchas veces los países quieren excluir las zonas francas de los tratados de libre comercio. El mundo hoy está viendo una confusión en materia comercial, pero yo creo que las zonas francas son un polo a tierra, que si son eficientes, que si son efectivas, pues serán promotoras y generadoras de lo que todos los países queremos: inversión, empleo y bienestar para nuestras sociedades. De manera que eso es lo que ustedes hacen todos los días con sus zonas francas: generar empleo, generar bienestar, atraer inversión. Y ojalá podamos continuar haciendo eso, porque de eso se trata el buen gobierno. Muchas gracias.